Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Lázaro, soy abogado. Para los que no me han visto en un video anterior, tengo una preparación orientada al derecho empresarial. He trabajado en distintas compañías en el área legal. En esta ocasión vamos a platicar de las estrategias de confidencialidad. Muchos de ustedes tendrán que a lo mejor han trabajado o son propietarios de alguna empresa, han tenido la necesidad de resguardar la información confidencial. Bueno, en esta ocasión vamos a distinguir primero qué es la información confidencial. Es el famoso know-how. En español, el know-how, saber cómo. En realidad es un término, como bien lo dice, es un término coloquial, salido del lenguaje común del comercio en Norteamérica. En realidad, en la esfera jurídica no está como tal catalogado, ni siquiera en Estados Unidos. En México realmente se está contemplado en la ley de la propiedad industrial, que es todo tipo de información que contiene conocimimientos de información, servicios o secretos industriales. Eso es básicamente lo que es el know-how. El know-how, en pocas palabras o en pocos términos, es una serie de conocimientos técnicos, organizacionales, administrativos, de logística, de mercado, que hacen que un negocio pueda crecer. Por eso es una información valiosa y como tal se debe de resguardar perfecto. Se debe de resguardar muy bien, a diferencia de la información que se pueda registrar, que más adelante lo vamos a ver cuál es la diferencia, principalmente de la información confidencial. Por favor, la que sigue. Puede ser el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten desarrollar, distribuir y comercializar un bien o servicio, como puede ser la experiencia y la destreza. Ok, siguiente, por favor. Sí, bueno, sí, la que sigue, ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a distinguir bien lo que es de la información confidencial. Se abre una llave principal. La información confidencial puede ser o no lucrativa. Cuando no es lucrativa, es la famosa información lisa y llana, información confidencial, que son datos personales, datos de índole personal. En realidad no se va a sacar un provecho económico con ese tipo de información, pero sí resguarda la seguridad como tal de las personas, sobre todo. ¿De qué estamos hablando con ese tipo de información? Son los datos personales, llámese domicilio, el nombre, el correo electrónico, el teléfono, y en este caso también las cuentas bancarias, ¿no? En qué banco estás, con qué frecuencia asistes a distintos comercios. Todo eso es una información confidencial. Son los famosos datos personales que recientemente la ley empieza ya a proteger con la Ley de Protección de Datos Personales, que bueno, eso es materia de otra charla, que con gusto podríamos dar, pero por ahora nada más vamos a enfocarnos rápidamente a la información confidencial de corte industrial, que es realmente la que nos atañe en este momento, que simplemente son los conocimientos que, como ya hemos visto, son las patentes, los secretos industriales, las innovaciones, la información técnica. Es la información que le da valor a tu empresa o a la empresa donde tú has estado, has trabajado. Esa información es la que se debe de resguardar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se resguarda? Puedes perder el derecho a usarla, puedes perder el derecho a innovar, o puede ser que te roben ciertos secretos que hagan una diferencia en el desarrollo de tu empresa a comparación de tus competidores o de tu competencia indirecta. Llámese empresas que a lo mejor no ofrecen los mismos
productos o servicios que tú, pero de alguna forma hacen una competencia indirecta y deciden en el consumo final. Ese es lo importante de este tipo de información, que debe de estar totalmente resguardada para que tú sigas manteniendo esa llamada o esa ya nombrada ventaja competitiva. Por favor, sí. Ok, bueno, también de ese tipo de información, así comentábamos que era de corte industrial, también hay otro tipo de información que es la información confidencial de corte comercial. A diferencia de la industrial, que como ya vimos que son patentes, prototipos, el otro tipo de información que es comercial, que es básicamente son fijación de política de compras, de productos, de ventas, que es lo que permite obtener un mejor resultado. ¿Qué es esto? Es la serie de procesos en los cuales tú vendes o tú compras productos o tú ofreces servicios. Es la forma en que los brindas, la forma en que los tienes tú identificados, a qué mercado, a qué público en general los tienes, que te va a hacer tener un mejor resultado en la venta. Por favor. Ahora bien, ya platicamos un poquito de lo que es información confidencial. Vimos que existe de corte industrial, de corte comercial, que es algo de lo que estamos principalmente enfocados dentro de la información confidencial. Ahora vamos a ver, como tal el tema lo dice, dentro de las estrategias de confidencialidad que una compañía debe tener, es importante que tengan principalmente un contrato de confidencialidad. ¿Qué puede pasar con este contrato de confidencialidad? Como ustedes saben, un contrato de confidencialidad siempre va a ser un acuerdo de voluntades. Necesitas más de una voluntad que estén de acuerdo en hacer o dar una cosa. En este caso, el contrato de confidencialidad es principalmente un acuerdo de voluntades, el cual una persona llamada receptor se compromete a no divulgar cierta información entregada a por otra llamada emisor. Básicamente, entonces, existen dos figuras dentro de este mismo contrato, que son el emisor y el receptor. En este caso, en este contrato, ¿qué vamos a distinguir principalmente? Que el receptor se puede confundir entre las mismas personas. El mismo receptor puede ser el emisor a su vez. Esto es cuando ya se dan una información recíproca. El caso para explicarlo de un modo simple, es que una persona simplemente reciba la información, otra persona la otorgue, pero la persona que la recibe se debe de comprometer a no divulgarla. Principalmente, ¿qué se protege con este contrato? ¿Cuál es el propósito de este contrato? Es dar soporte que ayude a proteger cierta información de la compañía, la información que platicamos anteriormente, que es una información técnica, puede ser información comercial. La información técnica, llámese procesos, cómo hacer un determinado producto, llámese cómo elaborar con mayor eficiencia ciertos productos o cómo realizar con mayor eficiencia ciertos servicios. Comercial, en la comercial podemos incluir todos los estudios de mercado, el target al que va dirigido, todos esos conocimientos que hacen que tu producto o tu servicio se ofrezca y se venda más, es la cuestión comercial. Y finalmente, algo muy importante es la cuestión financiera. Ese es otro tipo de información que también se tiene que resguardar. ¿Por qué? Porque es cuando es el esqueleto de tu compañía en punto de vista económico. En el punto de vista económico podemos observar todos los ingresos que tiene tu compañía o todos los gastos que tiene, dónde gastas, en qué gastas más. Todo eso hace que se desnude tu compañía y puede quedar muy vulnerable para el mercado. Entonces, dentro del mismo contrato de confidencialidad, podemos pasar tantito a la anterior, por favor. Una cosa principal es que no pueda difundirse para que la empresa pueda tener un desempeño óptimo. En caso de que se dé a conocer esta información, puede tener como consecuencia pérdidas en la empresa, incluso el derecho o la pérdida del derecho a usar ciertos signos distintivos, llámese marcas, llámese eslogans. En algún momento tú todavía no lo tienes publicado, no lo tienes al alcance del público en general, tú lo estás elaborando apenas, tienes apenas diseños, tienes modelos apenas que vas a ingresar, que vas a elaborar y a perfeccionar,
pero en una de esas se haya una fuga de información, alguien por alguna otra razón la tiene, uno de tus competidores, y se adelanta con los diseños, se adelanta con el registro, entonces eso hace que puedas tener o perder el derecho a usar ciertos signos distintivos. Bueno, otra ventaja, otra de las estrategias que implica resguardar la información confidencial, la información que ya vimos que es muy valiosa, financiera, técnica, comercial, es a través no solo del contrato, que sí el contrato es muy importante, pero hay otros a manera tips que te podrían ayudar mucho a resguardar este tipo de información. Uno, podemos ver dentro de la señalización. ¿A qué me refiero con la señalización? Siempre indicar que la información que se va a brindar sea de este tipo, sea de tipo confidencial. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vas a ver una persona, un proveedor que tengas? A lo mejor te va a hacer una auditoría, a lo mejor va a dar una opinión en cuanto al estudio de mercado que haces de tus productos. A lo mejor necesitas una valoración, una auditoría técnica de cómo elaboras tus productos. La persona va necesariamente, para tener ciertos elementos y calificarte, va a necesitar tener acceso a esa información. Pues es necesario que le indiques qué información es de corte confidencial, que no pueda divulgar. A lo mejor por la cuestión de la experiencia, él va a saber distinguirlo, pero no está por demás, y la verdad, de manera legal, siempre es recomendable tenerlo por escrito, asentado siempre de manera expresa, qué tipo de información que va a recibir es de tipo confidencial. En este caso, podemos señalizarla, podemos indicarla. ¿Qué podemos hacer? Cuando reciben un manual, cuando reciben un instructivo, cuando se recibe un famoso PNE, un procedimiento normalizado de operación, todo ese tipo de documentos son evidentemente de corte confidencial. Es necesario señalarlas, ya sea con una marca de agua, que eso es muy común y muy funcional, que cada una de las hojas venga marcada con la leyenda información confidencial o simplemente confidencial, y que al momento de recibirla pueda ser firmada por quien la recibe a manera de conciencia. Una cosa que faltó decir al momento de señalar el contrato es que cuando tú firmas un contrato de confidencialidad, un famoso NDA, un Non-Disclosure Agreement, con una compañía, ya sea con un proveedor, con un socio comercial, con quien quieras hacer una alianza estratégica, es necesario que a su vez en el contrato lo obligues a esta persona a que a sus empleados, a sus colaboradores, a sus socios y a sus trabajadores, incluso proveedores, tenga la misma estrategia de confidencialidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hayas firmado ese contrato con esa compañía, no obligas a todos, obligas a la persona que está firmando ese contrato. Prácticamente estamos diciendo que es una cuestión de carácter personalísima. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues obligarlo a esta persona, que a su vez está obligando a no divulgar, que también desarrolle una estrategia de confidencialidad para con sus trabajadores, las personas que mencionamos, sus socios, sus colaboradores, sus proveedores, para que así te asegure él mismo que la información que tú le estás entregando no se vaya a divulgar por culpa de otra persona a la cual él no está obligando en este contrato. Es clara el criterio que tiene la Corte en ese aspecto, que un contrato de confidencialidad no obliga más que a quien lo firma. ¿Ok? Entonces es muy necesario que se individualice. Existen otras estrategias como las famosas cartas de confidencialidad. No necesariamente hay un acuerdo de voluntades, es simplemente una declaración que hace una persona con respecto a no divulgar la información que recibe en virtud de su cargo, de su trabajo, de su cuestión personal, familiar. Es simplemente una carta donde él declara que no va a divulgar y se compromete a no divulgar. En este caso, por favor, nos quedamos ahí. Otra forma de señalizar la información confidencial es a través de la firma en correos electrónicos. Es muy importante, así como señalizamos, como mencionamos la forma de cómo señalizar un manual, un instructivo
o simplemente documentos que se entregan como estados financieros, ese tipo de información, a través de un correo electrónico. Todos sabemos que podemos mandar documentos adjuntos, un archivo en PDF, un archivo en Word, un Excel. Ese tipo de documentos que va a recibir la persona a quien le envías el correo, él tiene que saber que es información confidencial. A lo mejor no necesariamente que el mismo documento lo tenga. Simplemente con que tú en tu firma, en la firma con la que tú mandas tu correo, adjunto con tus datos, tu nombre, tu cargo, tu teléfono, adjunto a esa información, agregues la leyenda de información confidencial. Información confidencial donde tú le indiques toda la información que estás recibiendo en este correo es de corte confidencial, por lo cual se encuentra protegido por las leyes mexicanas en propiedad industrial, para que estén conscientes que todo lo que están recibiendo es de esa índole, está clasificada como información confidencial y que por lo tanto no la deben de divulgar. Finalmente, dentro de la señalización, también podemos sugerir, todo esto es a manera de sugerencia, una lista de documentos que contengan la información confidencial. Esto lo puedes trabajar por medio de anexos. Platicábamos de un contrato de confidencialidad. Bueno, pues puedes decirle, mira, no vas a poder difundir o divulgar cualquier tipo de información que esté contenida en el anexo A de tu contrato. En el contrato, en el anexo A, tú vas a poner una lista de todo lo que no quieras que se divulgue. Estados financieros, lo que posteriormente vamos a platicar de unos ejemplos, pero por lo general son estrategias, estados financieros, cuentas, bases de datos, bases de clientes. Eso es muy importante, sobre todo ahora que está muy protegido el andar difundiendo información personal, de la famosa información confidencial de corte privado, que es lo que platicamos en un principio. Está penado incluso andar divulgándola sin consentimiento de la persona quien es dueña de esos datos. Llámese la persona que es de la que habla, ¿no? El nombre, el teléfono, el correo electrónico de la persona. Si no consiente la persona que se divulgue, no tienes por qué divulgarla. También a manera de sugerencia, otra lista, no solo de documentos, puede ser una lista de clientes, de proveedores. Eso es una de las ventajas de tener un contrato más libre, donde tú lo puedes manejar de esa forma. Tú puedes modificarlo, a lo mejor ya no es tu cliente u otra X empresa, la quitas de esa lista, cambias el anexo, le informas a la persona que firmó el contrato que ya cambió el anexo A, ya no van a hacer esta lista y va a ser esta otra. Lo hace muy flexible, muy manejable y muy eficaz y por ende te brinda una mayor seguridad jurídica en cuestión de resguardo. Ahora sí, si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Dentro de la información que se cuida principalmente, siempre va a ser las características que estamos observando en pantalla, que son principalmente, yo te enumeré anteriormente una serie de datos que se resguardan, pero ¿qué características deben de tener ese tipo de información? Bueno, pues que debe ser información relevante, esto es, que realmente no sean datos triviales que incluso cualquier persona pudiera saber, algo sensible que determina que a su falta no podrías hacer determinados procesos y que tenga relación directa con el negocio. Esos son los criterios que incluso tiene la ley para catalogar la información confidencial, sea realmente una información digna de proteger, que tenga esas características, 3 características principales. Ahora, como platicábamos anteriormente, decíamos o platicábamos una cuestión de las listas, las famosas listas que pudiéramos hacer junto a un contrato de confidencialidad, a un convenio de confidencialidad. A manera de ejemplo, estamos viendo que pueden ser conocimientos técnicos. ¿Qué conocimientos técnicos? Son los conocimientos que dan la tecnología, ¿no? que dan la serie de conocimientos para elaborar un producto, los conocimientos que te dan para poder realizar un servicio
de manera adecuada. Otro tipo de información son los procedimientos y métodos de operación, como lo mencionamos anteriormente. Los modelos o prototipos, mucho ojo con este tipo de información. Cuando hablamos de modelos o prototipos, quiere decir que son aún modelos de prueba, llámese medicamentos, llámese aparatos electrónicos, llámese cualquier tipo de cuestión tecnológica que todavía no está patentada, por eso es secreta. Si estuviera patentada, aclaremos que la patente al final es una especie de registro, es un tipo de registro ante el Registro Público de la Propiedad Industrial, que ya la hace de cierta forma pública. Entonces, cuando todavía no la estás registrando, todavía es de carácter confidencial, que todavía no te van a dar un registro, puesto que todavía no lo tienes totalmente desarrollado, pero finalmente, si alguien se entera, la cuestión, todo el conocimiento que estás tú ahí desarrollando, pues te puede dar una desventaja, se pueden robar el modelo y finalmente desarrollarlo en otra parte, y ya no vas a tener algo distintivo o algo singular como para que lo puedas patentar. Otras cosas que se pueden registrar o que se pueden más bien cuidar como información confidencial son las estrategias de comercialización. La gente de marketing desarrolla mucho ese tipo de estrategias que hacen que un producto o un servicio se venda y se venda bien. Si otra compañía lo copia, puede que ahí ya pierdas tú tu ventaja competitiva. Asimismo como los resultados. La competencia no puede enterarse de cómo estás tú en la empresa, porque les dan un panorama más amplio, e incluso ya sería una ventaja para ellos cómo estás tú y cómo pueden ellos desarrollar ciertas estrategias para poderte eliminar. Estados financieros, evidentemente, lo que hablábamos, toda la cuestión de ingresos, egresos, la información contable, cuánto ha sido tus pérdidas, tus ganancias, eso tampoco se debe de difundir, más que a la autoridad fiscal. Bases de datos, es muy importante, platicábamos anteriormente de los datos personales, es importante que también no se puedan divulgar de manera tan fácil, hay que tener una estrategia bien plantada, obligando y responsabilizando a quienes están a cargo de que no se puedan divulgar. Contraseñas es algo obvio, nadie quisiera que alguien tuviera acceso a tu correo electrónico, a un programa determinado, sobre todo hoy por hoy que se maneja todo de manera remota, que puedas conectarte vía internet a otro lado y operar desde otro lugar distinto a donde tienes operaciones en tu empresa. Evidentemente, por seguridad siempre se ofrecen contraseñas, siempre se piden contraseñas, siempre son información que debes de resguardar. Otra cosa también son el diseño o imagen corporativa. Esto es cuando lo estás desarrollando. Es el mismo caso de las patentes. Cuando tú tienes un diseño en desarrollo o una imagen corporativa, tú quieres relanzar un producto, nadie debe de saber cómo lo vas a relanzar, porque si no ya nadie va a perder el sentido de novedad. Y obviamente el software y las herramientas, cuando están en desarrollo, evidentemente, las debes de resguardar bastante antes de registrarlas. Recordemos que el software no es un objeto susceptible de registro ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se maneja en México como una obra y por lo tanto se registra la obra, se registra el software. La marca del software ya es otra cosa, es una marca, pero el software como tal se tiene que registrar cuando ya lo tienes desarrollado. Ojo, ¿por qué? Porque quiere decir que ya una vez registrado va a ser una información que va a ser pública. Es una información que va a tener acceso todo mundo. Que otra cosa es que tú tengas el derecho exclusivo a la explotación, como es los medicamentos que están patentados. Una vez que están patentados, sabes qué activos tienes, sabes en qué complementos, sabes qué métodos utilizan para elaborarlos, pero simplemente tú no puedes comercializarlos. Quien tiene la exclusividad en eso es el dueño de la patente o a quien le licenció la patente. El mismo caso de las marcas y el software. Finalmente,
Ya vimos ejemplos de qué es información confidencial, qué información se tiene que resguardar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una persona que sí firmó un contrato, qué pasa de una persona que sí desarrolló una estrategia muy importante para su empresa, llegan y la divulgan? O sea, ¿qué pasa si incumples ese contrato o esa carta que firmaste desde el empleado, el colaborador, el socio, la misma persona representante de la empresa o una persona física que obró por su propio derecho, incumple eso en virtud de haber recibido esa información por su cargo, por su trabajo? Bueno, dice que la divulgación de información confidencial demasiado sensible como información financiera, contraseñas, estrategias y prototipos puede propiciar una demanda que como consecuencia crea la obligación del pago de daños y servicios, de daños y perjuicios. Esto incluso la Corte contempla el daño moral, algo tan subjetivo como eso, es qué tanto daño le hiciste a esa persona al haber divulgado esa información, esa información que al final la pena termina siendo muy subjetiva, que queda al libre arbitrio del juez, obviamente fundamentada, pero que nunca vas a saber desde un principio, es algo que no se puede estimar desde determinado momento hasta que incumples ese compromiso. ¿Podemos pasar? Bueno, ahora vamos a hablar, ya platicamos que su incumplimiento puede contraer una demanda por daños y perjuicios, de todo, entiéndase daños que es la pérdida o menoscabo dentro del patrimonio de la persona que sufrió el daño, y el perjuicio es la cantidad de dinero que dejaste de ganar por no haber tenido esa información a la mano o porque se hubo divulgado. Ese es el perjuicio. Entonces, imagínense calcular daños y perjuicios por alguna cuestión de una información que se divulgó, pues es algo que nos hace inciertos tanto para la persona que sufre el daño como quien la divulga. No sabes cuánto va a pagar. Ahora vamos a hablar de algo peor, que es peor de que las penas por daños y perjuicios, pues es que termina siendo como un delito, o más bien termina siendo un delito que no necesariamente está consignado en los códigos penales. Este tipo de delito por haber divulgado una información confidencial viene consignado los tipos penales dentro de la misma ley de la propiedad industrial, que es el ordenamiento que protege la información confidencial. Bueno, nos vamos rapidísimo hasta la fracción 4, que es lo que corresponde a la información confidencial, y dice, es un delito revelar a un tercero un secreto industrial. En la fracción es más larga para no hacerlo tan concentrado, es a grandes rasgos que una persona que por alguna razón tuvo acceso a esta información la haya divulgado, está cometiendo un delito. También si te apoderas de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento. Esto es cuando por alguna razón por tu cargo tú tienes acceso a este secreto industrial o finalmente te lo robas, ¿no? No sé, recordemos situaciones en que entras de manera clandestina a un lugar, esculcas archivos, por alguna razón ya te apoderaste y lo empiezas a divulgar. El hecho de haberte apoderado es como un robo con un bien tangible, es lo mismo, apoderarse sin consentimiento del dueño de esa información. Y finalmente la fracción 6 que habla de la información confidencial es usar la información contenida en un secreto industrial. Una cosa, la ley distingue perfecto en apoderarse y en otras situaciones de usar la información contenida en un secreto industrial. Bueno, eso es todo lo referente a secreto industrial. Si ustedes gustan, pueden hacer preguntas, estamos en vivo, vamos a hacer lo posible por contestarlas. Vamos a revisar si hay algunas preguntas. Aquí está la primera, dice, estoy escribiendo una obra, ¿cómo aplico la estrategia de confidencialidad para defender los derechos de autor? Mira, vamos a recordar un poquito la naturaleza de un derecho de autor.
a diferencia de una información confidencial. La información confidencial es la que no quieres que nadie sepa, que nadie se entere. Una obra es totalmente lo contrario, la obra es para difundirla, es para publicarla. ¿Qué figura surge ahí? Es una figura distinta a la de la confidencialidad. Aquí surge el registro de la obra. Una vez que tú hayas terminado la obra ya trabajada, evidentemente si tú la estás escribiendo es como el ejemplo que habíamos platicado de los medicamentos, de los diseños e imágenes corporativos, que si estás en desarrollo, evidentemente no la vas a divulgar hasta que esté totalmente terminada. Igualmente la obra, si tú consideras que no has terminado tu obra, la debes de resguardar. Si alguien tiene acceso, ya sea porque es un corrector de estilo, que finalmente estás escribiendo un libro y necesitas tú de ayuda en redacción, necesitas ayuda en imagen, en diseño, finalmente esa persona a quien tú se le das, ese profesional al quien tú se lo des, necesariamente debe de firmar un contrato de confidencialidad en tanto esa obra no esté terminada. Lo más aconsejable es, si tú tienes algún boceto, si tú tienes todavía algo no tan terminado, aún así regístrala. El registro en México no es tan caro, no es algo tan gravoso como para que si tienes ya algo que tú consideras valioso, ya lo puedas ir registrando y eso te va a dar una pauta para que en caso de algún plagio, que es lo que surge cuando alguien se toma de otra obra y la hace como suya, en caso de eso, pues si es como una prueba más sólida, el haber tú la registrado con el tiempo. Con el tiempo tú dices, yo la registré tal año, esta obra salió en este otro año, yo la registré primero, yo soy el dueño, me está plagiando. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿cuál es la consecuencia jurídica por haber divulgado información confidencial? Eso lo acabamos de ver en la parte final de la presentación. Uno es de término civil, que es una cuestión pecuniaria, es el pago de daños y perjuicios, incluso el pago de daño moral, que eso lo va a determinar el juez al momento de dictar su sentencia. Otro corte en otra materia es en términos penales. En términos penales, que implica ya una sanción corporal. ¿Qué es esto? Cuando tú cometes un delito, siempre la consecuencia puede ser o una multa o prisión, pena de prisión. A eso me refiero con la sanción corporal. En este caso, y con los delitos en temas de información confidencial, son desde 3 a 6 años de cárcel. Entonces, imagínate, dependiendo de la gravedad del asunto, dependiendo de la gravedad de la información que se divulgó sin consentimiento, puede ser que si te penan con 6 años, pues ya termina siendo sin derecho a fianza, o sea, estarías obligado a cumplir la pena dentro de la prisión. Otra pregunta. ¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un contrato de confidencialidad? Bueno, mencionábamos anteriormente, asegurarlos al final va a depender de la persona que los firme, pero siempre es lo que he estado recomendando a lo largo de esta plática, esta charla, que esté muy bien plantado, que se asegure el contrato, que no solo tú te obligas a guardar el secreto industrial o la información confidencial, sino que a su vez tú desarrolles estrategias para que tus empleados, tus colaboradores, tus trabajadores, tus socios, no divulguen esa información bajo pena de que si la incumplen, tú tendrás derecho a actuar contra ellos, a ejercer acción en contra de ellos. Dice, otra pregunta, dice, ¿cuál es la rama de derecho que estudia eso? Mira, la rama para su estudio, en términos de derecho de propiedad industrial, es el derecho mercantil, que es la que desarrolla toda la cuestión económica. Es el famoso derecho económico, que dentro de sus ramas viene la propiedad industrial. Otra rama que anteriormente platicábamos en razón de una pregunta anterior, hablaba de los derechos de autor.
Ese es un derecho distinto, es un derecho más social que trata de resguardar más al autor, al creador de las obras, que no es primordialmente, sí trata de guardar los derechos patrimoniales de un artista, pero no es su objetivo. Su objetivo principal es su reconocimiento como autor. En este caso de la propiedad industrial es sí, definitivamente es el dinero que tú llegues a ganar por una invención, por un proceso que tú tengas, por un producto que tú hayas fabricado o inventado, es lo que trata de proteger. Pero para su estudio, en la universidad te van a enseñar, dentro de la propiedad intelectual, existen esas dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. Dice, otra pregunta, ¿toda la información confidencial debe estar registrada ante un organismo? Recordemos que una cosa es el registro de una información o una información registrada, como puede ser una obra literaria, y otra cosa es que esté resguardada como información confidencial. Acordémonos de algo y que nos quede muy, muy claro, que la información que se registra queda publicada y por ende queda con acceso a todo público. Esa es la consecuencia de que esté publicada. Y cuando es una información confidencial, es necesariamente un secreto que nadie debe saber más que los implicados o los que tengan, en virtud de su cargo, tengan acceso a esa información y nada más. Entonces es algo distinto y que debemos de distinguir perfecto entre algo que se registra y algo que se resguarda como información confidencial. Otra pregunta que viene aquí, ¿qué prácticas sirven para asegurar la confidencialidad en una empresa además de la firma? Bueno, platicábamos en este momento, sí es muy importante, y de hecho eso es el objeto de la charla, es desarrollar las estrategias de confidencialidad que implican lo que habíamos platicado a lo largo de esta charla. Es el contrato, el famoso NDA, que es un convenio de confidencialidad donde una persona se obliga a no divulgar la información que reciba de otra. La famosa señalización que estamos viendo en estos momentos en pantalla, que puede ser la marca de agua, la firma en correos electrónicos, la lista de documentos que contengan información confidencial. Esas son estrategias muy importantes que, si bien no es que te impidan divulgarla, porque al final va a depender del libre albedrío de las personas, pero sí te va a ayudar a tener como pruebas para poderla sancionar posteriormente. Y esto hace que la gente que firme y que vea estas señalizaciones, por lo menos se empiece a inhibir y empiece a omitir estas acciones de andar divulgando. Y luego, otra pregunta dice, si contrato un DJ y toman fotos en un evento, ¿puedo plasmar en el contrato que el proveedor no puede divulgar imágenes del evento? Mira, eso como tal no necesariamente lo tienes que expresar. Eso incluso es un derecho personal que tenemos, es el derecho a la imagen. Si una persona toma fotos y después las divulga, dependiendo para cuál es, para qué propósitos tenga, pero por lo general son propósitos de publicidad, sí necesariamente, y eso es en todos lados, te tiene que pedir permiso por tu imagen. Si él no tiene tu consentimiento para difundir esas imágenes, evidentemente tú lo puedes demandar. Es una práctica que incluso no se tiene que expresar, es simplemente se tiene que dar de manera expresa ese consentimiento. Si no lo diste, no lo tiene por qué divulgar. Ahora, no está por demás siempre una advertencia, así como hemos sugerido las señalizaciones, de decirles que, bueno, las imágenes están sujetas a publicación dependiendo del consentimiento de la persona, como hacemos cuando tomamos una imagen, hacemos una película. Las personas que salgan, pues siempre lo recomendable, aunque salga 2 segundos, pedirle su consentimiento para evitarnos problemas. Entonces, siempre es importante contar
con el consentimiento, sobre todo en este tipo de datos que platicamos, que es un tipo de información confidencial, que son datos personales, que no son de índole económico, más bien de índole privado, que nos pueden traer problemas con la seguridad de las personas. Parece que ya dice, bueno, hay una pregunta, dice, ¿hay alguna demora o burocracia cuando se hace el contrato de confidencialidad? El contrato de confidencialidad es de corte privado. Es una de las ventajas que tenemos, que este contrato no está sujeto a alguna regulación más que la misma que establece la ley de la propiedad industrial. Simplemente la información confidencial es un secreto industrial protegido, que su divulgación no debe de ser hecha por alguien que no haya sido autorizado expresamente para eso. Es nada más, se sugieren muchos modelos de contratos. Por cuestiones de la globalización se han estado infiltrando muchos modelos de contratos al estilo norteamericano, lo cual está muy bien, tienen otra forma de verlo. Si lo vemos en un término global o en un término más amplio, tratan de proteger lo mismo, pero sí, definitivamente es algo que está a nuestra libre negociación. Es algo que no interviene algún órgano, no se tiene que registrar ese contrato, simplemente se resguarda en el acervo de contratos de tu empresa, de tu persona, tu familia, para posteriormente, en caso de algún incumplimiento, sí poderlo usar y poder tener pleno derecho a una acción, ya sea de índole civil o índole penal. Bueno, pues parece que es todo. Los invitamos a seguir las charlas por este canal en UTEL. Les agradezco mucho su atención y nos vemos. Muchas gracias.